Bienvenido a otra semana y otro segmento de Conversemos con el pastor William González y su servidor Ricky de Jesús. Esta semana vamos a seguir el tema de conociendo los tiempos. Estamos en el 9, me parece. El aumento de la ciencia. Hemos estado hablando del aumento de la maldad y diferentes temas. Hoy vamos a estar hablando del aumento de la ciencia. Pastor, nos ha estado llevando poco a poco en esta serie. Estamos a punto de caducar la serie. Yo creo que la semana que entra es la última parte. Háblanos un poco primeramente saluda y pues vamos a entrar a lo que es el aumento de la ciencia. Dios le bendiga rica y abundantemente a todos y cada uno de ustedes y gracias por estar ahí en sintonía como de costumbre con Conversemos con Pastor William, hermano Ricky, aquí conversando saludablemente para edificar. Y tenía toda la razón, ya estamos ahí aterrizando. Este sería el episodio 9, Conociendo los Tiempos, y hoy vamos a hablar un poco sobre este texto que se presenta como una señal, Daniel 12:4, que lo voy a leer de la Amén. versión de la Nueva Traducción Viviente, que dice: pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía, sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Este verso ha dado mucha candela, Ricky, ¿no? Que Mm. se ha visto, se ha interpretado y hay mucho debate, más del que yo pensaba. Yo sabía que había un poco, pero cuando uno se pone a explorar un poquito más allá de lo normal, encuentra que hay muchos exégetas bíblicos que están mirando esta palabra desde diferentes ángulos. Entonces, muchos Es se casualidad preguntan. de la vida que ha sucedido lo que estamos hablando, que cuando empezaron a traducir o entrar en este tema de este versículo particular, tenían un entendimiento, un sentir de lo que era el versículo, y va pasando el tiempo y la profundidad va abriendo la capacidad y ahora entendemos mucho más a lo que es el texto, y es exactamente lo que está hablando. Va Ah, pasando el tiempo y va aumentando el Eh, entendimiento eh, y la y ese ciencia. proceso de tratar de entender esta profecía de Daniel, pues el mismo proceso puede ser en sí mismo un cumplimiento de lo que el libro decía. Pero quizás es debatible que si qué palabra, que si a qué se refería cuando decía, sé que algunas, también las traducciones, Ricky, hay diferentes traducciones. Y Ah, entonces, en el 2024, este siglo, esta época, este tiempo exacto que estamos nosotros viviendo, la palabra ciencia, nosotros la asociamos inmediatamente con tecnología, con investigación científica, pero la palabra ciencia en la Biblia lo que significa es conocimiento. Entonces, dice, no hay duda que el capítulo, los últimos 6 capítulos del libro de Daniel son proféticos, así que los primeros 6 son históricos, y este capítulo en particular, tanto el 10, el 11 y el 12, hay que entenderlo a la luz de 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 ese enfoque profético. Y Dios le estaba mostrando a Daniel visiones relacionadas al pueblo de Israel de forma más particular, y los gobiernos que tienen que ver con el tiempo de Daniel, con un tiempo un poco luego de Daniel, pero no hay duda que también habla del tiempo del fin. Entonces, por eso es que es tan interesante la profecía de Daniel. Y aquí cuando estamos leyendo el capítulo 12, pues uno se pregunta, primero, ¿qué significa sellar el libro? ¿A qué libro se refiere? Si es el libro del cual está leyéndole Gabriel cuando le está dando la visión, que en el capítulo 10 dice, te voy a hablar, mira, te voy a leer el capítulo 10:21, dice, mientras tanto te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Ese es Gabriel. Daniel está orando y ayunando. Y Gabriel dice, yo vengo a traerte la revelación desde el día primero que empezaste a ayunar. Se ha tardado 21 días que recibas la respuesta.
déjame explicarte qué fue lo que pasó. Y le habla de algo interesante, profundísimo, que es que hubo aparentemente una guerra espiritual y Gabriel le está diciendo, hubo una oposición espiritual. Y entonces, Gabriel es el que le está, el instrumento a través del cual Dios le está revelando a Daniel. Entonces, Mm, cuando Gabriel le está diciendo y le está revelando a él sobre lo que va a pasar con Israel en el tiempo, en el curso de la historia, hasta el tiempo del fin, le está aparentemente leyendo de lo que él menciona ahí en el verso 21, el libro de la verdad. Muchos exégetas han llegado a la conclusión que cuando Gabriel dice, te voy a decir lo que dice el libro de la verdad, dice, te voy a decir lo que es parte del plan de Dios, lo que es yes. parte del plan de Dios, para el pueblo, y eso es exactamente lo que hace Gabriel. Ahora, acá en el capítulo 12 le dice, sella este libro, no sé si se refiere a que guarde la profecía que le acaba de dar de ese libro. Otros dicen, no, es el libro que, que Daniel iba a escribir después. Y ahí está el debate. La cuestión es que la profecía no se va a entender lo que todos, casi todos concuerdan, es que muchas de esas profecías no se va a entender con claridad o con mayor claridad hasta que pase cierto tiempo. Y Eh, ahí estamos. Ahí está también cuando dice que sella, oh Daniel, shut up the words, sella este libro, asegúrate de lo que estamos hablando del libro de la verdad, va a suceder y va a suceder de tal manera. Ahí Ujú. es funny porque ahí también dice que correrán, run to and fro. Ese verbo viene Buscar y tú algo. lo ves en el libro de Jeremías, me parece que Jeremías 5, 5:1. Sí, Y and it means to search for knowledge, exacto. buscar entendimiento. Ujú. So you can see que en una parte estás hablando de lo que es la profecía como estabas hablando de Gabriel, pero la otra parte también es el que people are going to start to believe and to understand and know of this book. So, of the truth. Cierto, mira, es como, yo sé que la gente dice, bueno, pero ustedes en vez de estar aclarando, nos están confundiendo más. Yo quiero que sepan que este tipo, hay unos textos en hebreo que aún a los expertos le da dolor de cabeza, ¿ok? Y le da mucha dificultad. Y hay unos textos que son más difíciles que otros, y no son tan fácil de interpretar. Por eso, en este texto, tradicionalmente uno puede decir, la ciencia va a ser lo tecnológico, que va a aumentar, eso está sellado, nadie lo va a entender. No es tan así, no es tan así, porque cuando Daniel, el pueblo hebreo recibe ese texto, mire, estamos hablando de 600 años antes de Cristo. Y los hebreos, mucho antes que Cristo viniera, ellos interpretaban ese libro y les decía algo a ellos. Lo que la mayoría de los exégetas tienen la tendencia a concluir es que hay una palabra profética que la mayoría tiene que ver en este capítulo con el fin del tiempo y que mientras va pasando el tiempo, la gente va a ir, eso de correrán de aquí para allá, yo sé que se puede traducir como transporte, como comunicación, como aceleramiento, pero en el contexto inicial del libro, del texto, significa la gente va a ir buscando entender algo. Y en la medida que el tiempo pasa, Están buscando amplificar el entendimiento. exacto, entender eso que aun cuando el ángel se lo dice a Daniel, Daniel no entendía. Y Daniel mismo dice que le explique que no entiende. Y entonces, obviamente, hay cosas que si el Señor no te las revela, y tú no profundizas, poco a poco no se van a entender. Pero también hay cosas que tienen un tiempo para entenderse con mayor amplitud. ¿Entiendes? Porque Aquí yo está puedo diciendo, leer. lo que está obvio hoy se van a entender de otras maneras o Ujú, con más profundidad. exacto. Entonces,
muchas cosas que hoy se entienden con claridad, en su momento dado que salieron a la luz, no se entendían con tanta claridad. Se creían, se aceptaban. Por ejemplo, mira, Dios dice esto, yo creo que esto va a pasar, pero yo no tengo idea cómo esto va a pasar. Al ojo humano, lo que se ve y se sabe hasta ahora, uno dice, ¿cómo será posible que esto suceda? Por ejemplo, esto va a pasar con Israel por muchos años, la iglesia, todo lo relacionado a Israel, desde la destrucción de Israel en el año 70. Mira, yo diría, pasaron más de 1000 años que la gente ya había dado por sentado que Israel no era más, que había sido sepultado en la historia y que había sido diseminado por la faz de la tierra en una diáspora y que ya ese pueblo había pasado hasta que en el 1948 se da este movimiento político sionista y comienzan a volver los judíos y se hace todo un plan y, y la cuestión fue que en mayo 14 de 1948, cuando nadie se lo imaginaba, Estados Unidos reconoció a través de la ONU al Estado de Israel. Mira si eso no fue extraordinario, que al otro día todos los países árabes alrededor de Israel le declararon la guerra, al otro día. Entonces, se comenzaron, muchos estudiosos de la Biblia comenzaron a repensar eh, muchas profecías, porque dijeron, pero si Israel se está constituyendo, claro, no es el mismo pueblo de David y de Salomón, pero se está reconstituyendo lo que parecía que era imposible, otro estado que se llama Estado de Israel, donde están los israelitas, se empezaron a revisitar las profecías y algunos comenzaron a decir, wow, pues entonces eso que dijo Ezequiel, eso que dijo Daniel, entonces es posible. Y empezaron a verlo a la luz con otro lente. ¿Por qué? Porque el tiempo pasó y el cúmulo de conocimiento y de estudio y de sucesos aumentó, el conocimiento aumentó, se aclaró o comenzaron a aclararse eh, muchas cosas que ya la iglesia las había dado por descartadas, muchos estudiosos bíblicos ya habían dado por descartado que nada de eso era posible que sucediera porque Israel ya ni existía. ¿Entiendes? Entonces, ese suceso es bien importante porque dice, wow, en todos estos años ese pueblo no pudo ser destruido del todo. En todos estos años, ese pueblo mostró el único pueblo en la historia, Ricky, el único pueblo en la historia que ha sido perseguido de esa manera y que no ha cesado de existir es el pueblo judío. Todos los grupos que han sido perseguidos a través de la historia, muchos pueblos que fueron hasta imperios, hoy no existen porque la persecución fue tal que se mezclaron, dejaron de ser. Y el único pueblo que no perdió cierta cohesión cultural por su fe, sus tradiciones y ahora, por lo menos yo entiendo que por el pacto que Dios hizo con ellos, que de alguna manera, independientemente cómo interpretemos a Israel, ¿verdad? Porque hay diferentes maneras de verlo al Israel moderno, pero lo que tú no puedes negar es que quitándole el aspecto religioso, solamente el histórico, no hay un pueblo que haya pasado ni la mitad de lo que ha pasado el pueblo judío en términos de genocidio, de exterminio, de persecución, que haya podido sobreexistir. No lo hay. Entonces, tú te tienes que preguntar, dices, bueno, pero eso concuerda con lo que dice la Sobreexistir es Biblia. una cosa, pero ellos sobrevivieron. Sobreexistir que, Sí. que estaban a punto de ser Y esa es annihilated. y esa es la historia de Israel desde sus inicios. Siempre ha habido una intención, no, el que no conoce a Dios dice, eso es una situación meramente terrenal y política. Nosotros sabemos que se expresa en lo terrenal y en lo político realidades espirituales. Sabemos que hay todo un plan de Dios y también un plan del enemigo para tratar de destruir. Lo mismo pasa con la iglesia y con la Biblia. ¿Entiendes? Yo digo, no hay tres cosas que hayan sido más perseguidas: Israel,
este, la, la, la Biblia y la iglesia. Entonces, llama mucho la atención. Entonces, ¿qué pasa? Si dice Daniel que la gente va a buscar conocimiento, y a eso se refiere de primera intención, al aumento del conocimiento de la profecía. La gente va a ir de aquí para allá, buscando conocimiento. Y eso va a servir a la misma vez como una señal de que estamos en el fin del mundo, porque eso va a intensificarse en la medida que nos acerquemos al fin del mundo. En esa misma medida va a estar esta búsqueda de conocimiento, y va a aumentar el conocimiento y el entendimiento de muchas cosas que antes no entendíamos, que ahora lo entendemos. ¿Pero por qué? Porque, como se lo dice el ángel a Daniel, ¿tú sabes cuándo eso va a pasar? En el tiempo de fin. Por eso algunos no vacilan en decir, nosotros hemos entrado o estamos en la cercanía del tiempo del fin, porque ahora se está aumentando este tipo de conocimiento, ¿no? De profético, que por mucho tiempo la iglesia lo tenía engavetadito. Mira, antier oí a un judío diciéndole que su rabino su rabino, un judío, él le preguntó sobre Daniel, y él le dijo: nosotros no estamos estudiando esos libros ahora. Él mismo dijo: nosotros no entendemos eso todavía ahora, esas profecías que tienen que ver con esa visión que vino un Mesías, destruyó estos imperios. Tenemos una idea, pero no queremos discutir ahora. Interesantísimo. Y entonces la iglesia ha tenido otra mirada a esta profecía, y entonces de ahí vienen las distintas interpretaciones que puede significar que la ciencia va a aumentar. Entonces uno dice, bueno, directo del texto, que va a aumentar el conocimiento de la misma profecía. ¿Ok? Porque eso es parte del cumplimiento de lo que la misma profecía dice. En la medida que estemos en el tiempo del fin, va a aumentar el conocimiento de lo que está diciendo el Señor, cómo va a ser el final. Otros dicen, no solamente aumenta el conocimiento de la profecía que Dios le pudo haber dado directa a Daniel, está aumentando el conocimiento profético en general de la Biblia, ¿verdad? En tercer lugar, que es lo más que yo escucho, pero eh, eh, no creo que es el significado primario, pero también hay que considerarlo, y te voy a decir por qué. Muchos dicen, eso también permite en la interpretación incluir que va a haber un aumento de conocimiento en términos tecnológicos, porque no podemos tampoco negar que en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI ha habido un aceleramiento en el conocimiento científico, tecnológico, humano, sin precedente en la historia. Eh, yo tenía por ahí, porque la tenía, una lista de todas las cosas que han cambiado la sociedad completa. Solo, solo, escucha eso, a partir del 1960. Los adelantos que en esos años del 60 hasta ahora, que son ponle, en los últimos 50 años, versus todos los años anteriores de historia. Hubo momentos en la historia, Ricky, donde no pasó nada, donde hubo 1000 años de lo mismo. ¿Cuántos años no tuvo el hombre caminando y jalando, caminando a pie, jalando carreta a caballo y a caballo? ¿Cuántos años no tuvieron que pasar para que se descubriera, viniera la llamada revolución industrial, y cambiaron, en vez de Ahora, caballos de fuerza, los motores de vapor, ¿verdad? ¿Te acuerdas? De vapor. yo diría que en los últimos 100 años el pecado, el atrevimiento del hombre, la falta de moralidad se ha aumentado igual de rápido.
Y, ese es un y punto, cualquiera dirá que van par en par. Entonces, entre paralelo. más buscamos, más nos alejamos de Dios, más conocemos, más se acerca a Dios. Exacto. Entonces también, esto es un paréntesis, porque es que cuando uno discute esto, puede la gente hasta confundirse, pero it is what it is, es lo que es. Miren, ese término en hebreo daba candela porque el término que se traduce ahí como ciencia, en algunos contextos se podía traducir como maldad. Mm. ¿Entiendes? Si vamos al caso, pastor, Iba a aumentar ¿qué la es maldad. entonces la ciencia? Si regresamos hasta Adán y a Eva, el conocimiento de qué, de la maldad, de la muerte, de lo bien y lo mal, de Ujú, la ciencia. ujú. You're in the same place. Exacto. Eh, Entonces, si tuviera que recostarme mi ideología siempre se recuesta en esa interpretación. en esa línea. Pero lo interesante de esto es que hay un fenómeno en la profecía bíblica donde lo que se llama el múltiple cumplimiento o el doble cumplimiento, donde una profecía puede cumplirse parcialmente en un momento y se puede cumplir completamente en otro momento. Por eso es que existe en la Biblia lo que se llaman prototipos o tipos, ¿verdad? Shadow, cosas que son sombra de lo que ha de venir. Entonces, hay varios casos y en el libro de Daniel es uno. Porque él habla, por ejemplo, de algo que se llamaba la abominación desoladora, y todo el mundo interpretó, oh, eso se cumplió cuando vino después de unos cuantos años, vino un rey de estos mismos que de las visiones que Dios le está dando a él en el capítulo 11 antes de este, que se llamó Antíoco Epífanes, que profanó el templo, hizo sacrificar una cerda en el templo, una cosa más a una abominación más desoladora que ese el pueblo nunca había experimentado, prohibió la ley, los sacerdotes, mató un montón. Y entonces uno dijo, ahí se cumplió lo que dijo Daniel que iba a pasar. Pero ¿qué pasa? Pasaron 600 años y apareció Cristo. Y en el Mateo 24, Cristo dijo que iba a venir un tiempo de angustia como nunca antes había venido. Daniel había dicho lo mismo. Jeremías había dicho lo mismo, el tiempo de angustia de Jacob, diferentes nombres para el mismo periodo. Jesús le llama la gran tribulación, un periodo de 7 años, ¿Qué más, particularmente. qué más angustia de aumentar la ciencia, aumentar el conocimiento, aumentar que la palabra es verdad, aumentar el entender que estás mal, aumentar la razón que tú sabes que Cristo va a regresar y te vas a quedar? All those things fall into play. Entonces, él dice, viene ese tiempo y en ese tiempo va a manifestarse y sabrán que ese tiempo llegó cuando vean la abominación desoladora de la que habló Daniel. Quiere decir que el Señor dice, eso que habló Daniel no se cumplió completamente con Antíoco Epífanes. Eso es lo que te quiero decir. Las profecías tienen a veces en la Biblia ese fenómeno de cumplimiento parcial hasta que culminan en un momento dado. Eso, el estudiante de la profecía tiene que entender que esa realidad pasa ese fenómeno pasa en la Biblia. Entonces, algunos dijeron, bueno, pues eso que dijo Cristo fue lo que pasó en el año 70, esa abominación desoladora, cuando los romanos destruyeron a Jerusalén. A eso se refería él de lo que hablaba Daniel, y de ese tiempo era que él estaba hablando cuando Daniel dijo que la ciencia iba a aumentar, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? Que cuando los romanos destruyeron a Jerusalén, eh, después de esa destrucción, lo que hicieron fue que dispersaron a los judíos por toda la tierra. Cristo no vino. Entonces muchos dicen, ahora tenemos un mejor entendimiento, quiere decir, eso está por venir. Y además digo, va a haber una gran tribulación y después de esta no va a haber una más grande. Y han habido un montón de tribulaciones, particularmente esa que tú dices, ¿verdad? La existencial, de que cuando te alejas de Dios, pero vino la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todos estos genocidios, incluyendo el Holocausto, y el Señor dijo, no, va a haber una que va a ser insuperable.
Eso no ha venido. Entonces, cuando Daniel habla del tiempo del fin, la mayoría de los estudiosos de la Biblia creen que está hablando del mismo tiempo que Jesús está haciendo referencia en Mateo 24, que hemos estado hablando en los programas anteriores, y que es en ese tiempo donde van a buscar más conocimiento. Pero no podemos echar de un lado el avance tecnológico. La gente cuando lee esto rápido dice la ciencia aumentará, se enfoca más que en lo tecnológico. Yo lo que quiero decir que lo tecnológico es parte, pero es conocimiento de la misma profecía, conocimiento de lo que Dios está diciendo. Pero también está lo tecnológico. ¿Y por qué es importante? Porque hay un montón de cosas en el fin del mundo que para llevarse a cabo se tienen que desarrollar otras cosas. Para darte un ejemplo, si el fin del mundo, una de las señales que hablamos, es que se va a levantar un gobernante que va a querer gobernar todo el mundo y que dice que la tierra se va a ir en pos de la bestia y que ese gobernante en el quien se va a encarnar el mal, como imitando la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pues Satanás, Anticristo, el falso profeta, como el Espíritu Santo. Si ese personaje que se va a levantar, de quien habló Pablo, de quien este, eh, habla tanto Juan y el Apocalipsis, va a controlar, va a controlar. ¿Cómo va a controlar? Se necesita toda una infraestructura, se necesita toda una tecnología para tú poder hacer posible. Antes parecía un poco imposible en un tiempo dado de que un gobernante, ni siquiera un imperio pudiera controlar el mundo completo, mucho menos un gobernante. Antes parecía imposible que el mundo estuviera preparándose y dispuesto a, ante tantas frustraciones políticas y soluciones fallidas, que el mundo estuviera dispuesto a rendir la soberanía de sus naciones para buscar un líder que los agrupara a todos y que les ofreciera paz y seguridad, porque todo esto es un caos y las Naciones Unidas es un fracaso y aquí lo que necesitamos es un líder que nos controle y traiga orden, etcétera, etcétera. Entonces, mientras hay un caos moral y social, hay una tecnología. Ahorita tú dijiste algo bien interesante. Son cosas que van pasando paralelas. Mientras hay un caos moral de desorden, hay un avance tecnológico que va preparando la infraestructura. Este desorden va a provocar el grito. Ya hay La necesidad. gente. La necesidad. La necesidad va a provocar el grito. El grito va a decir queremos paz y seguridad. Naciones Unidas, los aliados, las alianzas entre la OTAN, NATO, allá los rusos, los bloques, los diferentes bloques geopolíticos no nos traen lo que queremos. Entonces, el escenario está listo para que venga alguien con un poder de engaño, con una carisma, como dice la Biblia, va a traer paz donde nadie puede traer paz, donde ni Trump, ni Biden, ni Jinping, ni Putin, los príncipes árabes, con toda la plata que tienen, el petróleo, pueden traerla, pues viene alguien que ya el mundo lo está clamando poco a poco. Ahora, ¿cómo yo puedo controlar la economía del mundo? ¿Cómo yo puedo controlar las alianzas de la gente? A mí, ¿verdad? Pues entonces pues se necesita una infraestructura con una tecnología que me dé la oportunidad a mí de controlar. Entonces, mira lo que ha pasado de los años 90 para acá. Hemos pasado de la revolución industrial a la electrónica a la digital. Y en lo digital está todo este mundo del Internet, todo este mundo cibernético y ahora los algoritmos y adelanto de la ciencia cuántica en la computación, la inteligencia artificial, con la cual ya China, Estados Unidos, Israel y otros países están metidos hasta el cuello utilizando eso para lograr, obvio, sus intereses. Las grandes compañías, las que tienen tantos recursos, no te creas tú que están con las manos cruzadas, están utilizando
la inteligencia artificial para todo. Entonces, está esa gama de infraestructura que le sirve fácilmente a un gobierno controlar poco a poco el mundo completo. O sea, con los adelantos tecnológicos, el aumento de la ciencia en el área tecnológica, yo fácilmente puedo controlar al mundo. Dice, mira qué está pasando. Ya cada día hay menos moneda. ¿Verdad que sí? Cada día estamos acercándonos a lo que parecía increíble cuando salió ese libro que se llamaba Sociedad sin Dinero, en los 80 que yo recuerdo. Y no, no es que no hay, cada día hay menos, hay menos aplicación de dinero. Menos aplicación de dinero y entonces todo es digital. Right. La Que no hay China, dinero, sino que cómo lo estamos aplicando se está. sí, Eh, mira esta eh, tecnología de blockchain que se llama, de la ah, criptomoneda. ah. Increíble cómo funciona eso para traer más seguridad. Todo, ya mismo no va a haber papel moneda, no va a haber, todo va a ser un cashless society, una sociedad sin efectivo, todo va a ser digital, pero digital también es más fácil controlar. Y no faltan los poderes en este mundo que quieren hace tiempo grandes grupos controlar la mayor cantidad de personas que se pueda. Entonces, cuando tú lees a Daniel y lees Apocalipsis, y lees a Cristo y lees a Pablo hablando desde el punto de vista escatológico, y ves este adelanto en la tecnología, uno dice, wow, qué tremendo este adelanto en la tecnología, pero ese adelanto también es el que facilita la infraestructura para que se dé lo otro. Entonces están pasando unas cosas a nivel moral, a nivel social, a nivel político, por un lado, y a nivel económico y tecnológico, por otro. Y es como que estas líneas que van paralelas, es como cuando tú vas por una avenida y vas por otra esta avenida y se encuentran, que se llama confluencia. Tarde o temprano van a encontrar el punto de encuentro. Y a eso Uno es bajándose que de la la y agenda, trepándose, Carmitas, el tráfico. y hacia eso la Biblia nos está indicando. Cuando se empiezan a dar estas palabras proféticas en su momento dado, son difíciles de entender, porque no hay manera que tú puedas ver. Pero todo ojo le verá cuando Cristo venga. ¿Cómo todo ojo le va a ver? Ahora todo ojo le puede ver. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo se va a predicar el evangelio a todo el mundo? Ya estamos a punto de alcanzar el mundo. ¿Cómo nos vamos a comunicar de un punto a otro en breve tiempo? Lo que antes cogía meses, ahora coge horas. ¿Entiendes? Entonces, un mensaje que tardaba semanas, ahora tarda segundos. ¿Cómo yo me voy a comunicar con tanta gente que responda a la misma vez? Bueno, pues ahí tienen los dispositivos. Cada día la gente vive menos sin celular. Y ya hay un método que yo tengo la tecnología, ya tecnología que yo puedo hacer que todo el mundo reciba por los celulares el mensaje que yo quiero que reciban. Así. Eso es impresionante, ¿no? Entonces, están pasando cosas que están nuestros hijos y nuestros nietos, para ellos va a ser normal. Pero para esta gente, cuando leyó la Biblia, por primera vez, o nuestros queridos hermanos en la Reforma, cuando leían la Biblia en el 1500, ¿cómo interpretaban esa palabra? Y algunos decían, wow, yo no puedo negar que eso está en la Biblia, lo que pasa es que yo no veo forma y manera, humanamente hablando, que esto se pueda concretar, ¿verdad? Entonces, lo que está pasando es que en la medida que nos acercamos al fin, aumenta el conocimiento, la ciencia en ese particular, no solo en el conocimiento profético, sino en el tecnológico. Por eso digo que van de la mano, ¿verdad? Y que no está tan Yo digo lejos. que es que para mí no son separados. Hemos querido separar esa situación. Estamos hablando de lo teológico, estamos hablando de lo espiritual, estamos hablando de lo técnico y de ese tipo de ciencia. Es
conocimiento y cómo trabaja el cerebro del ser humano, ese tipo de conocimiento, ese epiphany, ese abierto de mente, all that stuff works together. So, for me, I don't understand it. Yo no lo entiendo en cajas así. Yo lo entiendo cuando tú En hablas general. sentido. That's it. Ujú. I'm going to understand it. Lo mismo que voy a poder trabajar en una computadora, como voy a poder entender el libro de Mateo, como poder entender la política. Va a ser un epiphany, un understanding, un awakening. Tú Un sinceramente no despertar. piensas La palabra que tú dices es un despertar. yo Va a haber, estaba viendo el actor, ¿eh? ¿cómo se llama? Se me olvidó cómo se llama él. Él hizo varios muy bien famosos él. Y no hace mucho que se convirtió. Pero él era bien, bien allá. Y loud, y bien vulgar, y bien. Y en estos días ha llegado a conocer al Señor y he estado investigando él mismo. Dice, yo quiero hacer una investigación y estoy investigando esto. Y dice que él dice que yo llegué a un momento, un awakening, un epiphany, que sí hay un Dios, sí hubo ángeles caídos, sí hubo un enemigo. Y cuando la gente, tú hablas de estas cosas de una manera la gente rechazan ahora, pero cuando tú tienes awakening, this epiphany, you understand that there's more to la escritura de lo que uno piensa. Ajá. I believe that we're going to have that type of awakening, pero sin tener que pedirlo. That Sin it will tener que, come, ¿qué? pedirlo. Sin tener- Sin Ok, tener que pedir. entonces tú estás hablando de como un despertar donde la gente recibe como, es como una iluminación. Una iluminación porque entonces va a cortar entonces do you sincerely believe, tú sinceramente crees que la gente van ha conocido a la gente, es una gente que son sumamente inteligentes, mucho más inteligente que yo, y ha conocido gente que son no tanto. Y esa gente que no han podido estudiar o no tienen tanto conocimiento, ¿cómo van a interactuar o van a tener interacción en ese momento cuando hay tanto tecnología? That epiphany is going to be for everybody. It's going to be a lack of excuse. ¿Cómo te vas a acusar tú de no conozco, no sé, no? This is going to be for everybody. This Ujú. awakening is going to be, this epiphany is going to be mundial. We're going to understand la tecnología, las profecías, because it's all hand in hand. Nosotros queremos separar lo que el Señor ha hecho como si el ser humano estuviera inventando. Tú estás inventando aplicar ciertas leyes de gravedad. Tú no hiciste las estrellas. No existe la luna, no existe cómo trabaja. Eso está hecho por la mano del Señor. Tú estás descubriendo, como decimos nosotros, estamos descubriendo, entendiendo de lo que ya está hecho. And I Ujú. think eso se va a amplificar. Wow, we're going to understand that at a much higher level, much higher level. Es que como yo digo, la esencia de la ciencia no es otra cosa que descubrir la grandeza de la creación, de las cosas que Dios ha hecho. Amen, Entonces, Pastor. y cuando la ciencia aumenta, es el entendimiento de lo que ya Dios hizo, de lo que De la ya que Dios ya existe. de lo Entonces, que ya tantos caras, tú tal vez no lo entiendes. ¿Cómo molecularly, cómo estas dos atoms trabajan juntos, que hicieron el trámite ese más grande del mundo, el coso ese que fue debajo de la tierra allá en Sweden, que estaban chocando atoms together para ver, a ver el God particle, los átomos y los que por fin pudieron chocar esas dos cosas CERN, que se llama, ¿verdad? El CERN, algo así. en CERN, ajá. Y por fin que descubrieron lo que ellos llamaron el God particle. Ellos descubrimos el God. No. Tú inventaste algo que pudiste ver ahora, eso siempre estuvo ahí. Sí, sí. Tú ves tú a De un nivel que tú no podías entenderlo, tú no podías entender verlo. el Big Bang. Exacto. Entonces, para mí Sí, que sí. cuando llegue ese momento, todas esas cosas el ser humano va a ir.
abriendo y el Señor va a estar prestándole el conocimiento y el entendimiento, la Es, capacidad es para entender muchas de estas cosas. descubrir lo que ya estaba, este, entender lo que ya se había revelado, asimilar lo que ya se había profetizado. Porque si tú lo ves desde el punto de vista profético, porque, y el ángel le llama, te voy a decir lo que está en el libro de la verdad, del Si plan de está el Dios. libro de la verdad, está ¿qué? Que ya está anticipado Escrito. por Dios, ya está Eso escrito está por Dios. escrito, ya está. Esto, Eso, esto es lo que Dios dijo que iba a pasar, y ¿verdad? son cosas que ya son, la luna, el sol levanta todos los días, el aire necesita para respirar, la luna está, whatever, las estrellas ya están hechas. Estos son verdades. Leyes establecidas ya, leyes establecidas. Lo que pasa es que tú sabes que existen, pero no sabes cómo es que existen y ahí es que está la investigación científica. Yo voy a ver cómo es que funciona esto, que yo sé que ya es, pero cómo es que funciona. Entonces, eso es investigación científica, pero es Tú no te verdad, das cuenta que nosotros no creamos, los nosotros egipcios no ponían creamos. los pirámides, ¿Lo qué? sabiendo los pirámides, los pyramids. Las pirámides. Ajá. Los alinearon de cierta manera que tiene que ver apuntando con Orion's Belt. Hay una estrella que está detrás de otra estrella que nosotros no pudimos descubrirlo hasta que se hizo el Hubble Telescope. El Y telescopio eso fue el otro día para ajá. poder, para poder ver esa estrella que está detrás de otra estrella. ¿Cómo supieron ellos que esa estrella estaba ahí? Y para mí, en la relación con Dios, en esos tiempos, era y la moralidad más alta, el pecado menos, va creciendo el pecado, va la separación, va la falta de entendimiento. Now it's going to go backwards. O sea que el punto tuyo es que en la medida que también nos acercamos a Dios, se facilita obviamente la iluminación y el entendimiento. En la medida que moralmente hablando, espiritualmente nos alejamos de Dios, pues obviamente menos conocemos. Para decirlo en palabras de un viejito de mi campo, eh, la cercanía a Dios da sabiduría y el pecado embrutece. Así No busque decía él. manda. No busque manda. No busque manda, pastor, que Porque, ahí el porque miedo lo vive todo. tú puedes acumular muchas teorías en el estudio filosófico, histórico, científico, matemático, y acumular toda esa información, pero si moralmente te alejas más de Dios, eso no te va a aprender Y no estamos hablando el así brillo. personalmente. Yo no voy a acercar a Dios para poder pasar un examen. No, 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 Yo no voy a no, empezar a tener relación con Dios para pasar una clase. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del ser humano, la humanidad. Entre en más general. crece fue creciendo el pecado, alejándose de Dios, hemos estado en Ujú, una situación donde tenemos que ahora trabajar para nosotros, por nosotros mismos. ujú, Entonces, hay que estar inventando lo que nosotros estamos inventando esto, inventando lo otro, pero tú estás inventando como juntar dos cosas que ya están hechas y saca una tercera cosa que tú estás usando, el internet o whatever. Todas esas cosas ya están desde already. Estamos practicando descubrir esas cosas y ponerlas en ujú. práctica. Entonces, lo que estamos nosotros para efecto de esta serie, lo que queremos que ustedes allá reflexionen, es que para conocer los tiempos, el Señor nos ha dejado pues señales que son como situaciones que indican, ¿verdad? Cuán lejos, cuán cerca, cuán intenso, cuán grave, cuán serio es el asunto. En este caso, hay unos indicativos de que apuntan a que nos estamos acercando a la segunda venida del Señor, ¿verdad? A lo que en términos escatológicos se llaman, pues eso mismo, los últimos tiempos. Desde el punto de vista bíblico, la historia es lineal, tiene un comienzo y tiene un final, como la historia como la conocemos. Y lo que dice la Biblia es que van a suceder este tipo de cosas
cuando estemos llegando cerca de ese final. Y esa misma Biblia a los creyentes nos dice que esas cosas nos deben servir de esperanza y de motivación para que nos preparemos aún más. Al que no es creyente le debe servir de advertencia a que se convierta antes que sea tarde, ¿verdad? Entonces, este, esa última de las señales que estamos hablando eh, es el aumento de la ciencia en todo el sentido de la palabra. Ciencia como conocimiento en todo el sentido de la palabra. Particularmente el conocimiento profético de lo que Dios está diciendo, ¿verdad? Y de las cosas que están pasando, que incluye también lo tecnológico, porque son cosas que Dios mismo está permitiendo que nosotros descubramos para que se alineen al cumplimiento de lo que Él ya dijo. Miren, este hombre que estamos haciendo referencia a este profeta, profetizó 600 años antes de Cristo. O sea que Dios lo llevó desde ese momento de la historia hasta una época que todavía que está por pasar. Imagínense el alcance de la palabra de Dios cuando aquel ángel le dijo, te voy a decir algunas cosas que están escritas en el libro de la verdad. Para que tú que veas cómo Dios es el Dios de la historia. ¿M? Y en esa historia nos permite a nosotros ser agentes de cambio, agentes de bien, o si no respondemos, agentes de mal, de injusticia. Y entonces lo motivó y Buen punto ese. lo alienta con esas palabras proféticas, y le da otras palabras de consolación. No te preocupes, en caso de Daniel, que tú vas a vivir, tú vas a resucitar. Tú a lo mejor no llegues hasta allá, pero yo te voy a dar esto. Y Daniel lo que hizo fue que dejó el legado de esa revelación profética para el pueblo judío y luego para nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia, ¿verdad? Y aquí estamos nosotros, regocijándonos con esa palabra, que es otra de las grandes señales que nos recuerdan que esto no se va a quedar como está, que va a pasar lo que el Señor dijo que iba a pasar, porque siempre pasa lo que el Señor dijo que iba a pasar, siempre Va a pasa. pasar y está por pasar. Exacto. Entonces nosotros estamos con ese sentido de esperanza, pero por un lado nos regocijamos, por otro lado nos preparamos y por otro lado nos apresuramos a compartir este mensaje de salvación, porque es lo que Dios quiere lograr con dándonos la bendición a nosotros de descubrir, de alcanzar ciencia y descubrir lo que está diciendo la palabra, ¿verdad? No es, mira, yo sé, Ricky, vamos a hacer una fiesta porque nosotros somos los que sabemos lo que dice la Biblia. Eso es otra cosa muy interesante, que en el Señor la ciencia, el conocimiento de la palabra siempre tiene un propósito. Primero prepara, primero te ayuda para que le dé la gloria a Dios. Segundo te prepara y tercero es para que seas un instrumento de En ese el Dios caso. que te bendice. Y eso es lo que nosotros queremos ser a través de esta programación. Y no queremos decir que somos los expertos, que sabemos más, pero sí llamarle la atención a todos y a cada uno de ustedes a que pongan atención a aquello que Dios está hablando, porque por alguna razón el Espíritu Santo está gritando desde las cuatro esquinas de la tierra. Cristo viene pronto, prepárense, y hay un trabajo tremendo que hacer. Y si se preparan, aquí estoy yo para sostenerlo, llenarlo con mi Espíritu Santo, sostenerlo con mi gracia, porque para eso que les estoy hablando y les estoy dando ciencia, ¿verdad? Para que entiendan y sepan lo que hay que hacer y corran con esto. Así que, yo creo que hasta aquí llegamos hoy con esta reflexión breve sobre la señal del aumento de la ciencia. Esperamos en el próximo encuentro que tengamos para que conversemos y quizás hagamos una recapitulación de todo lo que hemos estado hablando. Si alguno se quiere comunicar con nosotros o continuar, porque algunos se comunican directamente, pues siéntanse en la confianza de hacerlo
sacaremos un tiempito para responderle. Así que yo creo que hasta la próxima semana estaremos aquí para que conversemos saludablemente para edificar. Queremos darle refuerzo también a lo que estaba hablando el pastor, que esto no es cuestión de uno saber más que el otro o si este lo tuvo mal o bien. La cuestión es que sabemos que algo va a suceder y si está escrito es para prepararnos para estar atentos cuando nos toque. Amén. Hasta la semana Amén. que viene, pastor. Bendiciones, que tengan una excelente semana en Cristo.